Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro video podcast En el Aire, que se transmite en todas las redes sociales de Enel Chile. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante, de los árboles, del estado y la salud de ellos. Sabemos que Santiago es un lugar que está poblado de muchas especies distintas y la importancia también que tiene, sobre todo hoy en día con los cambios que hemos visto debido al cambio climático. Para esto me acompaña el día de hoy el experto en la materia, Rodrigo Muñoz, ingeniero forestal. Rodrigo, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Eric, por la invitación. Rodrigo, bueno, cuéntanos un poco porque tenemos entendido de que lideraste un estudio, ¿cierto? Que está dividido en tres fases, ¿no? Partió esta primera fase para ver el estado de los árboles en agosto del año pasado, ¿no? Cuando hubo una crisis climática ahí potente, ¿no? Dentro del periodo del 1 al 5 de agosto. Sí, efectivamente, los primeros días de agosto del año pasado existió estos vientos huracanados, inusuales completamente dentro de Santiago, el cual, como todos sabemos, generó cortes eléctricos masivos, ya una parte importante por la caída de arbolado. Claro. Y estos arbolados, bueno, ahí dentro del estudio yo tengo entendido que esta muestra se realizó en 6 comunas de Santiago, ¿no? Que estas serían Colina, Lampa, Maipú, Pudahuel, Lo Barnechea y Las Condes. Así es. Estas fueron como las comunas más afectadas, por decirlo, ¿no? Claro, fueron comunas que priorizó en el distribución porque fueron puntos que me entregaron ellos, bueno, ustedes, con el fin de evaluar cuál fue la condición que generó este daño en la red eléctrica. Perfecto. Y cuéntanos un poco de cuál fue la muestra, cuáles fueron los principales hallazgos. Tengo entendido que fueron 825 ejemplares los que estuvieron dentro del estudio, ¿no? Efectivamente, se estudiaron 825 árboles, en los cuales todos ellos generaron daño a la red eléctrica, ¿ya? Se evaluaron uno a uno cada uno de ellos en su calidad fitosanitaria, Ok. en donde se detectó que el 43%, si no me falla la memoria, efectivamente, el Ujú. 43% de ellos está en un estado fitosanitario malo o muy malo. Ok. Eso quiere decir, básicamente, como para entenderlo muy, muy Ujú. sencillo, que son árboles que tienen un compromiso de salud elevado, el cual puede generar desplomes completos o parciales de ello, tanto a la red eléctrica como a la infraestructura pública y privada, dependiendo de dónde está el arco. Claro. Y esos son árboles que están todavía ahí. Es decir, si viene ahora, por ejemplo, un nuevo efecto, o sea, una nueva crisis climática con vientos fuertes, es un posible riesgo también, ¿no? Se pueden caer, Sí, pueden... hay muchos de esos árboles que están en pie, que quedaron en pie, siguen en pie, de los cuales yo diría que un porcentaje importante al día de hoy han tenido algún grado de tratamiento, o directo por Enel o por los municipios. ¿Ya? Ok. Que han existido podas y hay un proyecto, un programa de podas que ustedes llevan a cabo Ajá, constantemente. claro. Mira, dentro de los efectos acá, lo que veo dentro de esta primera parte del estudio, veo que 437 árboles fueron los que afectaron la red en esa oportunidad, ¿no? Y de esos 437, 83 árboles estaban debajo de la red. Sí, bueno, la ubicación del árbol es bien importante a determinar. Nosotros determinamos tres ubicaciones, que es el árbol que está bajo la red, Ok, que eso es, como bien sencillo entenderlo, entre poste y poste, ¿no es cierto? Que los cables pasan por la parte superior, está perfecto. justo en la misma línea, ¿ya? Claro, Estamos hablando dentro de la franja de servidumbre, claro. ¿ya? Después, el segundo punto que indicamos fue árbol al lado de la red. Esto es un árbol que está en proyección, En proyección, está ok. fuera de la responsabilidad de Enel Distribución, Claro. De ¿ya? la empresa, digamos, De la de empresa, podar. exactamente Ok, de podar, porque es un árbol público que la claro. empresa no puede
tocarlo por las propias. Claro. ¿Ya? Y el tercer tipo de posición de árbol es el árbol en proyección, que es un árbol que está más allá de 5 metros del poste. Ok. ¿Ya? Y ese árbol en general es el árbol más riesgoso, porque ese árbol, para que logre llegar a la red, está a una distancia larga, por lo tanto son árboles de gran altura, generalmente muy grandes en diámetro, en el cual la caída de ellos sí implica un riesgo y un daño importante a la red eléctrica, como a todo lo que implica. Es decir, Claro. un árbol grande nos tocó ver en ese estudio, particularmente en la comuna de Lampa, haber visto un árbol de dimensiones importantes que se cayó sobre la red, que pulverizó postes. Claro. Y botó 3-4 postes, porque se veían después los postes repuestos. Claro. Por eso uno puede asumir que se cayó todos esos postes, porque el golpe ha sido tan fuerte que arrastró todo el sistema. Y eso, claro, como mencionas tú, es un árbol en proyección. Y ahí puede que esté en un terreno de un privado o también en la vía pública. Y ahí, claro, voy al punto de la responsabilidad, ¿no? Porque si está en un terreno de, digamos, dentro de la calle, de un terreno de un particular, ahí es la persona quien tendría que hacerse cargo de la poda, de ver en definitiva cuál es el estado del árbol. Bueno, ahí está un poco, es una materia media gris. Al día de hoy no hay una normativa muy clara, salvo que los municipios se tienen que hacer cargo del arbolado en bien nacional de uso público, es decir, en el área pública. Claro. ¿Ya? En los sitios privados, obviamente el privado es el que tiene que actuar sobre sus propiedades. Claro. El árbol, si bien lo haya plantado o no, está dentro de su propiedad, por lo tanto es de su propiedad. Exacto. Pero la intervención debería ser de ellos, pero muchas veces también, bueno, hay muchas situaciones ahí complejas que no sé, pues tiene gente que a lo mejor no tiene los medios, claro. ¿ya? Y eso también es un tema. En definitiva, viene siendo una responsabilidad compartida, ¿no? Donde están aquí, conviven los diversos factores, en definitiva, para entrar en preocupación del Estado y ver qué se va haciendo con los árboles, ¿no? Exacto, es una responsabilidad compartida. Es decir, bueno, el cuidado del arbolado debe ser responsabilidad de todos los habitantes de la ciudad. Y bueno, y informar, cuando uno ve árboles que lo encuentra riesgoso, llamar a su municipio, al área de aseo ornato, informar que hay problemas para que se puedan tomar medidas, porque sin información es muy difícil la gestión. Claro, porque mira, es importante la cifra de esto que estamos hablando de los árboles en proyección, porque solo como habíamos mencionado hace un rato, el 83% de los árboles estaban de los que afectaron la red, estaban bajo la red, pero 354, perdón, eran árboles que estaban en proyección. O sea, afectaron mucho más la red los árboles que no estaban directamente comprometidos. Efectivamente, es decir, el mayor daño de la red fueron árboles que estaban fuera del alcance de la responsabilidad de la compañía. Claro. ¿Ya? Fueron árboles, tal como tú indicas, en proyección. Y esos son árboles complejos de manejar muchas veces por las dimensiones. Es decir, nos tocó ver en esa oportunidad árboles de diámetro de sobre 1 metro. Claro. ¿Ya? Estamos hablando de árboles de gran volumen que yo creo que hasta para mismo en el momento para cortarlo y disponerlos después en donde corresponde, fue una tarea importante. Importante, claro. Oye, mira, y avanzando, bueno, también, ¿a qué crees tú también que se va debiendo esto, no? Porque vemos que de pronto, sobre todo en esas zonas como Colina, Lampa, estos árboles de pronto han estado ahí por décadas, ¿no? Estaban pensados y fueron plantados, me imagino, tenían otra finalidad, o no se sabía esto de que iba a ir cambiando o urbanizándose tanto las zonas, ¿no? O sea, también a lo que voy es como, ¿existe también un factor del cambio y cómo ha ido evolucionando también la ciudad? Sí, efectivamente, el cambio de la ciudad, un crecimiento no muy orgánico, que es lo que ha sucedido hacia todas las zonas del Gran Santiago, ha perjudicado muchas veces el arbolado. Es decir, toda la zona, como tú indicabas, de la zona norte de Santiago, Colina, Lampa, unos pocos años atrás, es decir, pocas décadas atrás,
era zonas completamente rurales, Claro. de producción agrícola, ¿ya? En la cual, por diversos motivos, entre ellos la disminución de la precipitación, Claro. ¿ya? Hay que pensar que en los años 80 llovía en promedio, se podría decir, muy cercano a los 380 milímetros. Ahora estamos en los 280 en promedio también. Es decir, son 100 milímetros que ha variado la precipitación. Que eso es Y es bastante para... muchísimo Claro. para la vegetación, porque la vegetación está acostumbrada a una disponibilidad de agua mucho mayor. Claro. ¿Ya? Y en esa zona en particular, ya que era zona agrícola, el grueso del arbolado están al lado de canales, ¿ya? Que eran canales antiguamente de regadío. Al día de hoy, muchos de ellos no están en operación, por lo tanto no corre agua. Secos, claro. Y el árbol de un día para otro, entre comillas, se vio con una disponibilidad de agua y nutrientes abundante a no tener agua. A cero, claro. Y eso le generó un nivel de estrés muy grande. Y eso se ve mucho, sobre todo en la especie álamo, la cual es una especie de muy rápido crecimiento. Sí. Y muy masiva acá y muy masivamente en la ciudad. Tanto en la ciudad como en la parte rural. Claro. La parte más rural, o que ahora ya es ciudad, se usó como cortina cortaviento, por lo tanto están uno al lado del otro, muy justitos entre sí. Y bueno, también eso generó un nivel de estrés a los ejemplares que generó pudriciones, desganches y bueno, Claro. también caídas. Claro. Bueno, y lo que mencionas, ¿no? También esto, me imagino, ha tenido mucho que influir el cambio climático, la crisis climática que vivimos actualmente, ¿no? Dado, imagínate, que la sequía, lo mismo que pasó acá con este evento climático que tuvimos en agosto del 2024, ¿no? Donde se registraron fuertes ráfagas de viento. Entonces también hay que de alguna forma ir adaptando las nuevas plantaciones, ver ¿Cómo se ve eso ahí? Porque... Sí, bueno, toda esta zona además se ha visto expuesta en los últimos 15 años a un nivel de sequía muy, muy alto. Claro. Toda la zona norte y en general casi todo Santiago tiene más de 27 decretos de escasez hídrica, ¿ya? Que eso los dicta la Dirección General de Agua, que es dependiente del MOP. Claro. ¿Ya? Eso quiere decir que son zonas donde la disponibilidad de agua ha llegado a puntos críticos, ¿ya? Y eso obviamente incide en la vegetación. Es muy importante también empezar a ver opciones de cambio de vegetación. ¿Ya? Sería muy bueno poder empezar a migrar a especies más nativas, ¿ya? Okay. No sé, las más comunes y muy conocidas por mucha gente: quillay, peumo, boldo, maitén, moyi. ¿Ya? Hay mucha especie no espinosa, porque también tenemos el tan conocido espino. Claro. ¿Ya? Pero muchas veces para ciudades es una complicación, sobre todo si se llegara a plantar en plazas y cosas así por los niños. ¿Ya? Entonces existe sin duda una alternativa para ir cambiando e ir reforestando un poco, digamos, la ciudad también, pero en beneficio que, digamos, no afecte, digamos, la ciudad, ¿no? Ni las redes, ni la distribución. Exactamente, es decir, hay que ir, obviamente esto no se puede hacer masivamente por un tema de recursos. Todos sabemos que los recursos son escasos, y el arbolado urbano para plantarlo también no lo puedes plantar ni de planta muy pequeña y menos aún de semilla, porque sabemos que no va a prosperar. Tiene que ser ya un árbol de etapa juvenil o una etapa temprana, pero ya con una altura que la gente no lo pasa por encima. Claro. Mira, y acá, claro, podemos irnos a la segunda fase del estudio, ¿no? Que esto ya involucra, hablábamos recién de lo que fue la contingencia de agosto del 2024, pero tenemos una segunda fase que fue desde diciembre a febrero del 2025, ¿no? Efectivamente, hubo una segunda fase del proyecto abarcando un número de ejemplares mucho mayor, ya de 4.215 árboles que se evaluaron en las comunas de Colina, Lampa, Quilicura y Pudahuel. Sí, y Pudahuel, gracias por la ayuda. La cual se evaluaron cada uno de ellos. Este estudio
con la diferencia del anterior, este es un estudio preventivo. Acá no ha pasado ninguna catástrofe y la empresa nos solicitó evaluar preventivamente 4.215 ejemplares, los cuales con estudios de fotografía satelital, LIDAR y vuelos de dron que ustedes han realizado, determinaron que eran de un nivel de posibles riesgos ante la red, ¿ya? Ok. Y eso, claro, posibles riesgos, o sea, seguimos hablando que están en mal estado y hay que ir evaluando constantemente, porque ahora sobre todo cercano a la temporada nuevamente de vientos, de lluvia, son un riesgo latente, ¿no? Podemos ver de nuevo una crisis como la que Sí, la verdad es existió. que en el levantamiento este que estamos hablando de los 4.215 árboles y bueno, y el que estamos haciendo actualmente, que es otro estudio con 3.000 árboles más, Que si ya vendría siendo una esta tercera fase sería más una tercera fase, actualizada. Ok. pero en el fondo el arbolado urbano no está en estado muy bueno, en general está de regular a malo, ¿ya? Son pocos los ejemplares que están en muy buen estado. Entonces hay que tener el cuidado y la observancia, básicamente. Es decir, idealmente es hacer un seguimiento a los ejemplares, bueno, ir creciendo obviamente el número de información recolectada respecto al arbolado urbano, porque con eso se pueden tomar decisiones y tomar acciones, que es lo más importante para evitar problemas por futuras situaciones climáticas. Claro, claro que sí. Oye, y bueno, ya teniendo todo este catastro, hemos hablado de el por qué se ha debido esto, pero ¿cómo podemos ir remediando esta situación? Hablábamos un poquito de ir reforestando, de podar, eh, efectos prácticos. ¿Cómo podríamos ir haciendo esto? Bueno, es un trabajo muy a largo plazo, pero de poco a poco, paso a paso, ¿cómo podríamos ir Un cambiando esto? proyecto paso a paso es, bueno, primero es tomar las acciones, las de urgencia. ¿Ya? Siempre hay acciones de urgencia y eso, yo diría que habrían dos tipos de urgencia. Ejemplares que están con estados fitosanitarios que comprometen su estabilidad. ¿Ya? Esos habría que, lamentablemente, cortarlos. Pero el cortarlo... Ahí disculpa, ¿Sí? para explicar y que quede claro, ¿qué significa fitosanitario? Fitosanitario es como el nivel de salud. Es como si uno, pasándolo como al ser humano, Ajá. estás sano, estás más o menos enfermo o estás muy enfermo. Ok. ¿Ya? Es decir, necesitas hospitalización. Ok. Por ser lo más gráfico posible. Ajá. ¿Ya? Ok. Los árboles que necesitarían hospitalización, dado que no se pueden hospitalizar, que serían los que están en muy grave estado fitosanitario, muy deteriorada, en muchas ocasiones es muy recomendable la extracción de este. Okay. ¿Ya? La extracción no quiere decir que el árbol, no hay más árboles. Okay. Siempre, cuando uno corta un árbol, tiene que levantar al menos uno. Ya. Es decir, el ideal es dos o más. Claro. ¿Ya? Pero ir mitigando ese efecto de alguna mitigando, forma. Porque si vamos cortando y no se reforesta nada, vamos a terminar literalmente en una selva de cemento. Claro. ¿Ya? Exacto. Ese sería como el punto uno, es decir, los más críticos, los que generan mayor nivel de compromiso de seguridad, tanto para la red eléctrica como para la gente, porque hay árboles que están en la vía pública, y hay uno muy cercano acá que está seco en pie, sí. que bueno, genera problemas, porque si se cae podría hasta matar a un peatón. Claro. Porque son árboles de dimensiones grandes. Esperemos que nunca suceda eso. Claro. Pero puede ser, ¿por qué no? ¿Ya? Claro. Esa es la etapa como la más crítica. Las etapas después siguientes es hacer tratamientos al árbol. Esto quiere decir, hay casos que se pueden tratar con productos químicos, es que tienen plagas de insectos. Okay. ¿Ya? Y también las púas. Las púas son súper importantes para evitar todo lo que es el riesgo a la infraestructura aérea, es decir, todo lo que es la red eléctrica, claro. Y también la de comunicaciones, que sabemos qué pasa por donde mismo. Claro. Entonces, mira, o sea, volvemos al mismo punto que hablábamos en un comienzo, ¿no? Esto también es una responsabilidad compartida de estar todos los actores, ¿no? Personas, municipios, estar activamente evaluando el estado de estos árboles. Yo creo que es un tema que nos preocupa a todos, ¿no? O sea, en todas partes tenemos árboles y deberíamos estar como un poquito más atentos a eso, ¿no?
De todas maneras, hay que estar atento. Como también te comenté, sería bueno que la gente también empiece a tomar acciones, avisando a sus municipios, diciéndoles, ¿sabe qué? Detecté un árbol en tal dirección, porque la gran ventaja de Santiago es que tienes todo muy bien, en la dirección muy bien determinada. Claro. Puedes decir, no sé, en la calle X, la numeración tanto, hay un árbol que yo lo veo que es riesgoso, que se puede caer. Claro. Y bueno, el municipio tiene que hacer su trabajo, que es ir a verlo. Exacto. Súper. Oye, mira, muchas gracias. Y muy interesante este tema. Yo creo que cada vez cobra más fuerza, ¿no? Sobre todo con el tema también que estamos hablando del contexto de la crisis climática, de irnos a hacernos cargo cada vez más de la vegetación en la que estamos nosotros acá en una ciudad también cada vez más edificada y con tanto cambio, ¿no? Como es Santiago. Efectivamente, es decir, es importante ir mejorando, aumentando el nivel de árboles. No quiero decir que haya que cortar árboles, al contrario. Santiago debería tener mucho más verde, es necesario mucho más verde para mejorar la calidad de vida, pero hay que tener un arbolado que esté acorde a los nuevos tiempos. Esto quiere decir que sea resistente a largos periodos de sequía. Pueden ser nativos idealmente, pero también hay árboles exóticos que soportan esto. Y eso ayuda mucho al mejoramiento de la calidad de vida. Ya que al cabo de Exacto. Exacto, así es. Porque además los árboles ayudan demasiado al ecosistema, ¿no? Así es. Y al oxígeno. Oye, muchas gracias. Mira, creo que siempre es bueno hablar de esto y más aún, creo que es un tema que deberíamos constantemente tenerlo, ¿no? Así que agradecemos tu tiempo, nos quedó clarísimo y vamos a estar a la espera también de la tercera fase del estudio, ¿no? Porque me imagino que no vamos a ir, no es algo que se detiene, se va a ir evaluando constantemente. La idea es que el proyecto vaya avanzando y vaya por etapas, recopilando mayor información, que eso te ayuda a tomar mejores decisiones en el futuro. Súper. Y ahí esperamos tenerte de vuelta para que nos des las actualizaciones correspondientes. Muchísimas gracias. Súper. Muchas gracias a ti por estar acompañándonos el día de hoy. Y los dejamos invitados a un nuevo episodio próximamente de nuestro video podcast En el Aire. Hasta pronto. Chao.